Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Seguimos en este tema clásico que lo hemos tratado ya algunas veces hace algún tiempo, pero que vuelve nuevamente y nos ha sugerido hacer la reflexión sobre ese apunte agustiniano positivo de que somos llevados por nuestro propio peso. O sea, hacia aquello que tendemos es aquello que nos tira, que nos atrae, ¿no? Y dice Agustín que mi amor es mi peso, y entonces el tema siempre va a ser qué tipo de amor en el que nosotros tenemos puesta pues nuestra confianza. ¿Cuál es el tipo de amor? Dependiendo del tipo de amor va a ser la dirección que va a tomar nuestra vida. Digamos que la riqueza de esta reflexión no viene de intuiciones filosóficas, sino de una profunda experiencia, como lo haremos ver en nuestros comentarios. Observante, es bien interesante, observante de la realidad en términos contemplativos y además, algo importante, de su propia experiencia en sí mismo, de constatar cómo el amor es el peso de la persona, bien interesante, y cómo en la medida en que el amor invade al sujeto, lo coloca en el sitio específico fuera del cual está inquieto. O sea, cuando no estamos en el amor, estamos inquietos. Es bien interesante esta apreciación, porque Agustín dice que lo que no está en su lugar está inquieto. Entonces Agustín lo que va informando un poco es aquello que no está en el lugar del amor aparece siempre como una realidad inquieta, que no se ubica, que no está sosegada, que no es tranquila, ¿no? Esta concepción positiva agustiniana tiene un revés interesante en toda su obra. Es que para Agustín el hombre está siempre inquieto, y es interesante entender la inquietud, no solo como la inquietud hacia lo nuevo, la inquietud hacia las nuevas fronteras, la inquietud en aquello en que todavía el amor no es estable, aquello en lo que no ha encontrado un piso fuerte. Por eso, mientras no esté en el lugar, está inquieto. De alguna manera, Agustín, dentro de su sistema antropológico o en el modo de concebir la persona, dice que todos estamos inquietos porque de alguna manera ese amor que detentamos cada uno de nosotros es un amor que a veces no puesto en Dios, es un amor que está fluctuante en diferentes lugares. Entonces, cuando está inquieto, no tiene serenidad, no está en paz, no está sereno, ¿no? Ahora bien, podemos decir que el itinerario cristiano de San Agustín estuvo marcado por la conciencia de una conversión progresiva al proyecto de Dios. Esta palabra progresiva me parece que es importante porque hablamos de gradualidad, hablamos de que la madurez humana, la madurez cristiana, la misma madurez agustiniana, responde a procesos, responde a escenarios de madurez en la vida. En sus confesiones nos relata precisamente las grandes dificultades que encontró en el camino hacia esa intimidad con Cristo. O sea, no fue fácil, porque el peso de su vida, y esto es interesante, el orden de sus amores no tenía como fin último la felicidad en Dios, sino en sí mismo, en sus propios esfuerzos. Creo que esto nos ayuda a entender un poco la fragilidad, la vulnerabilidad, la inestabilidad de no encontrar el lugar, no encontrar el sentido y no encontrar la significación, dado que eran muchos los amores que en sí mismo y desde sus propios esfuerzos Agustín intentaba alcanzar. Digamos, podemos decir, buscaba afanosamente la felicidad, y ciertamente el mundo
le ofrecía fascinantes: el placer en el saber, en el tener, en la fama, en la astrología, en la excelencia académica. Estaba centrado en su propia y egoísta búsqueda de sí mismo. Ahí estaba Agustín. Su amor eran sus amores, aquello que más le atraía. Pero la realidad era que mientras más logros y más goces del mundo acumulaba, no malos por ellos mismos, hay que decirlo, sino por poner en ellos la fuente de la felicidad, se encontraba cada vez más vacío y con una gran soledad en el corazón. Si todo, según la observación de los objetos que hacía Agustín, tiende a su propio lugar y solo cuando lo encuentra halla en reposo, la pregunta, esto es bien interesante, la pregunta que carcomía el corazón y la mente de Agustín era: ¿cuál era su lugar? ¿Cómo llegar a ese lugar de reposo donde toda inquietud sea satisfecha y su sed de amar y ser amado saciada? ¿Dónde encontrar ese reposo? ¿Dónde encontrar esa fortaleza? Sentía ya Agustín en lo profundo de su corazón que el lugar donde estaba, en vez de producirle paz, alegría, armonía interior, le generaba una inmensa, dolorosa y escalofriante inquietud del corazón que le llenaba de angustia interior, de zozobra y de inseguridad. En pocas palabras, Agustín no era feliz. Y a este punto recordemos que el Agustín que relata son como es el Agustín que relata, el Agustín que es relatado y los que leemos Agustín hoy. Desde el Agustín que relata ya es un hombre de más de 60 años probablemente, de donde él encontraba que en la medida que más logros parece que alcanzaba en el mundo, sin la meta de la felicidad en Dios, parece ser que no lo llenaba, que no lo satisfacía, ¿no? Ahora bien, no estaba definitivamente en su lugar. Si nada de lo que hago me satisface, me llena de paz, de alegría y de gozo, definitivamente no estamos en el lugar, aunque si bien la felicidad completa y plena no está aquí. Muchos logros había alcanzado, muchas metas del mundo fueron superadas, todos los logros podían ser un motivo para estar feliz. Sin embargo, su corazón se sentía triste y vacío y experimentaba en su intimidad el anhelo profundo de trascenderlo todo y sobre todo todo aquello que lo ataba, los falsos amores. Y es ahí, precisamente, y esto es importante lo que viene a continuación, y es ahí, en la hondura de su crisis, donde el Señor rompe su sordera y calma, como a la samaritana, su sed infinita de amar y ser amado. Pero fue solo cuando aceptó, es bien interesante esto, cuando comenzó Agustín a identificar un sentimiento de plenitud, a apaciguar un poco su inquietud, cuando aceptó en su corazón la primacía de Dios y lo descubre en lo más íntimo de su intimidad y lo convierte en el fin último, en el ser y hacer de su vida, que Agustín comienza a vivir y a saborear de una manera especial esos momentos interiores del alma que describe él como poseída el alma por el amor infinito de Dios, que se convierte en su peso y que le permite ascender. Es interesante esto. Cuando Dios llega a la primacía del corazón, de la intimidad de Él, entonces, al encontrarse en Él, se comienza a experimentar un ascenso totalmente especial, ¿no? Entonces va con seguridad a la meta, que es la patria celestial. También tengamos presente eso. Agustín no va a identificar la felicidad por buena, por estable, por
por bien cimentada que esté en esta tierra, no va a cimentar la felicidad en ningún logro y en ninguna meta específica de la vida. Va con seguridad a decir hacia la meta que es la patria celestial. Sin embargo, ya acá en esta vida es donde debemos ir construyendo en las cosas que hacemos, encontrar esa estabilidad, encontrar ese ascender, ese crecer hacia Dios y por tanto crecer hacia nuestra propia felicidad. Al igual que San Pablo llega a esta vivencia espiritual íntima con Cristo, Agustín llega a saborear al menos ese punto que ponía Pablo para la intimidad con el Señor, y más bien el Señor en mí, yo en el Señor, y el Señor actuando en mí. Él va a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, que leemos en Gálatas 2, 20, 21, ¿no? Yo creo que es bien interesante. Estamos en un camino en el que el Señor nos invita precisamente a encontrar hacia dónde tenemos verdaderamente el peso del amor. Pidámosle pues al Señor que nos ayude siempre y en todo momento a encontrarlo a Él como la primacía de nuestro corazón y bajo el peso de Él orientar y dirigir nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Bueno, Señor, estoy aquí.